Hola a todos y todas. Hoy vamos a hablar sobre esto que tenemos acá, que son fuentes de oxígeno para oxigenoterapia. Bien, ¿qué es lo que hacen estas fuentes de oxígeno? Nos permiten tener esta herramienta que es oxígeno para suplementar el oxígeno que está respirando nuestro paciente desde el medio ambiente. Existen una serie de patologías dentro de las cuales se ha puesto muy de moda el COVID, sin embargo hay muchas otras, neumonias, qué sé yo, que no es tan raro que nuestros residentes en los ELIAM, residenciales, como quieran llamarlo, tienen de vez en cuando. Y en esas patologías a veces es necesario, como una medida terapéutica, incluso en algunos casos con un estándar de mantención, de mantener al paciente durante un periodo largo de tiempo y suplementando el oxígeno que éste respira del medio ambiente. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos los cilindros y tenemos esto que está acá, que son los concentradores de oxígeno. Algunas palabras sobre ellos. El cilindro tiene la particularidad que el oxígeno está aquí adentro a presión. Hay de varios tamaños y cuando se acaba nosotros tenemos que llamar al proveedor que lo recargue. Es como un balón de gas, ¿sí? Se lleva al vacío, nos trae uno nuevo, ¿ya? Este de acá es un concentrador de oxígeno. El concentrador de oxígeno no tiene el oxígeno adentro. El concentrador de oxígeno lo que hace es que toma el aire del medio ambiente, ¿sí? Y lo hace pasar por dos cámaras que tiene adentro y lo filtra. ¿Qué es lo que hace el filtrado? El filtrado lo que hace es que separa los componentes del aire. El aire ambiental normal tiene más o menos un 21% de oxígeno y el resto se divide en nitrógeno, que es casi todo, el 78%, y el resto, que como el 1%, son otros gases, ¿ya? Pues bien, los filtros que tiene aquí adentro este compresor, que toma el aire del medio ambiente, lo hace pasar por dos cámaras a presión, lo filtra y el filtro retiene básicamente el nitrógeno. Por lo tanto, deja pasar al resto del circuito y finalmente lo elimina hacia afuera el oxígeno con una pureza bastante alta. Es decir, filtra prácticamente todo el nitrógeno, por lo tanto estamos hablando que un buen concentrador de oxígeno de buena marca puede llegar a estándares sobre el 94-95% de pureza de oxígeno que va saliendo. Y nosotros conectamos eso al paciente y lo hacemos respirar ese oxígeno. Vamos a explicar las partes, componentes entonces. Lo que estoy sacando acá es para mostrar. Tenemos la salida de oxígeno que tiene, como ustedes acaban de ver, una rosca con un hilo externo, una T, ¿sí? Donde ponemos esto que está acá, que es la botella humidificadora. Esta botella humidificadora se enrosca acá, ¿sí? Tiene que estar enroscada acá también. Y adentro lleva un líquido que se recomienda que sea agua destilada. Idealmente no agua de la llave o agua muy dura con muchos minerales, porque eso va a ir ensuciando los lúmenes del circuito. ¿Cuánta agua poner? Se recomienda no muy cerca al máximo, en realidad tiene que ser como a la mitad o más bien cerca del mínimo. Siempre hay que estar vigilando, porque pueden pasar dos cosas. Uno, que hagamos que el paciente respire con exceso de humedad si estamos muy cerca del límite superior, del máximo, ¿ya? Entonces eso se nota en que el circuito que va hacia el paciente se llena de gotitas y finalmente el aire que el paciente está respirando no solo viene rico en oxígeno, sino con exceso de agua. La otra posibilidad es que esto se seque, ¿ya? Y entonces el paciente va a estar respirando oxígeno demasiado seco y eso podría ocasionar lesiones en las mucosas. No es bueno. Entonces, más o menos a la mitad. ¿Qué otras partes tiene? Tenemos el flujómetro, ¿ya? El flujómetro, que regula la cantidad de litros que sale del equipo por minuto, nos dice que para estos equipos existen dos modelos básicos. Uno es el de 5 litros por minuto, que es este que está acá,
y hay otro un poco más grande que es de máximo 10 litros por minuto. Uno va jugando, va regulando acá la cantidad de aire que va saliendo, la cantidad de oxígeno que va saliendo, de acuerdo a las necesidades del paciente. Hacia el final vamos a explicar eso. ¿Okay? Tienen una serie de alarmas, ¿sí? Y este modelo en particular tiene una válvula de speed en caso de que yo ponga demasiado flujo acá, ¿sí? Que sobrepasa la salida de oxígeno del paciente, entonces tiene una válvula de speed. Tiene el botón de encendido, ¿sí? Tiene un botón de reseteo y tiene acá un contador de horas para saber cuánto se ha utilizado el equipo. Y por supuesto tiene un enchufe. Lo vamos a enchufar y vamos a ver cómo funciona. Ahí está funcionando. Si ustedes se dan cuenta, tiene un pequeño sonido. Esto hay que tomarlo en cuenta al momento de pensar en adquirir uno y utilizarlo, porque tiene algunas ventajas y algunas desventajas respecto al cilindro. El costo inicial de este equipo es mucho mayor que este, porque estos se van arrendando, ¿sí? Uno no es rara vez en los CELIAM somos propietarios del balón, pero los vamos arrendando, entonces la empresa proveedora viene y los va recambiando por un costo neto que es muy bajo al principio. En cambio, la adquisición de uno de estos equipos es mucho dinero de entrada. Pero, ¿cuánto tiempo de funcionamiento o de aporte de oxígeno podemos darle al paciente? Ahí se empiezan a marcar algunas diferencias. Por ejemplo, si tenemos un paciente que requiere oxígeno por largos periodos de tiempo, como de mantención incluso, este sistema nos va a salir bastante más caro que este otro sistema. Este se puede utilizar 24/7. Lo mismo que este, la diferencia es que este se va a acabar. Un paciente podría demorarse, no sé, un día o 2 días en terminar su balón de estos si está con alto flujo. Versus que acá tenemos 24/7 por mucho tiempo mientras tengamos electricidad. ¿Sí? Si se corta la luz, claro, si se corta la luz, esto no funciona. Este de acá en general es más silencioso. Este tiene este ruidito que ustedes están probablemente escuchando. Ya tampoco es tan terrible, pero suena. ¿Ya? Este de acá también necesita un humidificador, lo mismo que este. Tengo que mencionar cómo finalmente esto se conecta al paciente, y aquí hay otra diferencia entre el concentrador de oxígeno y el cilindro. Y esta es la diferencia, se la voy a explicar ahora. Voy a conectar esta conexión que termina en esto que nosotros llamamos acá en Chile una bigotera o una naricera, ¿ya? Por lo tanto, el oxígeno purificado pasa por aquí, por acá y se pone acá en la nariz del paciente, ¿sí? Esto, yo escucho cómo sale, se siente en la piel cómo está saliendo el oxígeno, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Yo voy a jugar con la cantidad de litros por minuto que quiero entregar al paciente. Para un equipo como este que tiene un máximo de 5 litros por minuto, nosotros utilizamos la naricera, porque en realidad es más o menos el límite máximo que permite la naricera como flujo. Si nosotros necesitamos más de 5 litros por minuto, probablemente la naricera ya no nos va a servir y vamos a necesitar una mascarilla, y de la mano de la mascarilla tendríamos que pensar quizá en un concentrador de oxígeno que aporte mayor cantidad de litros por minuto. Y ahí hay una diferencia respecto al cilindro, porque el cilindro aporta un máximo de 15 litros por minuto, por lo tanto nos sirve para utilizarlo con mascarilla, con Venturi, incluso con mascarillas con reservorio, ¿ya? Por lo tanto, para un paciente que requiera alto flujo de oxígeno, que requiera aumentar mucho su FiO2, finalmente estoy escribiendo un paciente grave, probablemente el concentrador de oxígeno para esos periodos como agudos va a quedar un poco corto, ¿ya? Pero un paciente regular de LEAM, que en realidad requieren oxígeno a mantención, con flujos no tan altos,
es una muy buena alternativa esta herramienta. Por último, explicar brevemente cómo es que voy a dosificar el oxígeno. El oxígeno no se dosifica así como al ojo, como uno dice, no, tanto oxígeno y le vamos poniendo así como tanteando, no. La forma correcta de regular cuánto oxígeno, estos equipos en realidad lo que regulan es el flujo, ¿sí? Cuánto es el flujo o cuántos litros por minuto yo voy a agregar a la respiración que el paciente tiene, lo vamos a hacer contra saturómetro o oxímetro de pulso. Ponemos un oxímetro de pulso y con el oxímetro de pulso puesto nosotros vamos a ir jugando con el flujo del concentrador de oxígeno o del cilindro, pero vamos a ir jugando con el flujo hasta que veamos que el oxímetro de pulso o saturómetro marca la saturación que nosotros queremos lograr. Sobre ese tema vamos a hablar en otro video. Ok, solo hacerles la invitación, aquí sí adquieren, compran, también están, muchas empresas lo ofrecen de arriendo, pero ya sea que lo arrienden o lo compren, hagamos algo que es muy lógico y es que tomemos el manual de estos equipos que son de muy fácil mantención, de fácil manejo, básicamente enchufarlo y botón de encendido y apagado, ¿sí? Pero de todas maneras que nos leamos el manual para estar al tanto de algún detalle específico de cada modelo. Esto es como comprarse un auto, ¿sí? Todos los autos funcionan básicamente igual, a pesar que hay algunos que tienen algunas pequeñas diferencias entre un modelo y otro. Sucede lo mismo con estos equipos de concentración o concentradores ambientales de oxígeno. Eso, nos vemos.